Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Angie Paula Carrillo Moreno, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y el día de hoy voy a hablarles sobre las lagunas de estabilización. Entonces, ¿qué son las lagunas de estabilización? Las lagunas de estabilización son sistemas naturales de tratamientos de aguas residuales que aprovechan los procesos biológicos, físicos y químicos para estabilizar la materia orgánica y eliminar patógenos. Su diseño se basa en la interacción simbiótica entre las bacterias, las algas y otros organismos en su entorno controlado. Las lagunas de estabilización son sistemas de tratamiento de aguas residuales diseñados para depurar el agua mediante procesos biológicos naturales. Estos funcionan como grandes estanques artificiales donde los microorganismos como las bacterias y las algas descomponen la materia orgánica y eliminan los contaminantes a través de procesos anaerobios y aerobios, es decir, con oxígeno y sin oxígeno. Estos sistemas son eficientes y de bajo costo y son fáciles de operar, por lo que se usan especialmente en las comunidades rurales o en comunidades pequeñas o ciudades pequeñas, dependiendo pues de su diseño. Estos pueden incluir lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. Cada una cuentan con un papel específico para la limpieza del agua. Su funcionamiento aprovecha la acción del sol, del viento y de los microorganismos para reducir la contaminación, la eliminación de los patógenos y para mejorar la calidad del agua ante la disposición o la reutilización. El objetivo principal de estas lagunas es reducir la carga orgánica y eliminar patógenos mediante acción de los microorganismos. Ahora bien, en el principio de funcionamiento nos dice que estos son sistemas que funcionan mediante la retención prolongada del agua residual en las lagunas de diferentes características, donde los contaminantes pues se degradan por la acción de los microorganismos en condiciones controladas. La radiación solar y la temperatura y el viento y la actividad biológica influyen en la eficiencia de este proceso. Las lagunas de estabilización operan mediante procesos naturales que permiten la depuración del agua residual a través de la acción combinada de los microorganismos, la radiación solar, el viento y la sedimentación. Su eficiencia depende de la interacción entre las bacterias y las algas y otros organismos acuáticos, los cuales transforman la materia orgánica y eliminan los contaminantes. Aquí nos hablan de unos procesos físicos, químicos y biológicos, en donde en los procesos físicos nos habla sobre la sedimentación, que nos dice que son las partículas sólidas suspendidas en el agua, tienden a sentarse en el fondo de la laguna, pues debido a la gravedad, formando unos lodos. Luego nos habla que también hay una flotación. Esos son algunos residuos menos densos, como lo que son los aceites y las grasas, que flotan en la superficie y pueden pues ser fácilmente eliminados. También nos dice que está la mezcla y la oxigenación. Nos dice que pues el viento y la convección térmica ayuda a distribuir el oxígeno en la laguna, favoreciendo la actividad biológica. Luego vamos a los procesos biológicos, donde nos dice que la depuración ocurre gracias a la actividad de distintos microorganismos que trabajan en diferentes capas de la laguna. Esto puede ser la capa superficial, que pues esta es la zona aerobia, donde las algas fotosintéticas producen oxígeno durante el día, promoviendo la actividad de bacterias aerobias. Las bacterias aerobias utilizan este oxígeno para descomponer la materia orgánica en compuestos simples como el dióxido de carbono, agua y biomasa microbiana. También tenemos la capa intermedia, que es pues la zona facultativa. Estas se combinan en los procesos aerobios y anaerobios, es decir, con oxígeno o sin oxígeno. Aquí sobreviven bacterias facultativas que pueden trabajar con o sin oxígeno, dependiendo pues de la condición del agua. También tenemos el fondo de la laguna, que esta es pues la zona anaerobia. Esta zona es donde hay muy poquito oxígeno o fácilmente no hay oxígeno. Allí predominan las bacterias anaerobias que descomponen la materia orgánica a través de la fermentación. Como resultado de esta degradación se producen gases como el metano, el sulfuro de hidrógeno, los cuales pueden generar pues malos olores si no se manejan de una forma adecuada. Y por último, tenemos los procesos químicos. Durante la depuración del agua pues ocurren varias reacciones químicas importantes, como lo es la fotosíntesis, la oxidación de materia orgánica, la nitrificación y desnitrificación.
Y por último también está la precipitación química, donde en la fotosíntesis pues las algas absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, pues manteniendo el equilibrio de la laguna. En la oxidación de materia orgánica, las bacterias aeróbicas descomponen los compuestos orgánicos en presencia de oxígeno. En la nitrificación y desnitrificación se transforman los compuestos nitrogenados como el amonio en nitratos y luego en nitrógeno gaseoso que se libera pues a la atmósfera. La precipitación química nos dice que algunos contaminantes como el fósforo pueden formar compuestos insolubles y se precipitan al fondo de la laguna. En resumen, podemos decir que el agua residual ingresa a la laguna y se mantiene allí pues por un periodo prolongado en varios días o semanas. También podemos entender que los sólidos más pesados se sedimentan en el fondo, mientras que los más ligeros flotan en la superficie. Las bacterias aerobias y anaerobias se degradan la materia orgánica, reduciendo pues la contaminación, y las algas generan oxígeno, promoviendo pues actividad bacteriana aerobia. También que los microorganismos eliminan patógenos y mejoran la calidad del agua. Este sistema es autosostenible y aprovecha procesos naturales para prolongar una purificación eficiente del agua residual sin necesidad de equipos mecánicos y costosos. Bien, ahora vamos con los tipos de las lagunas. Las lagunas de estabilización se clasifican según los procesos biológicos que predominan en ellas y la función que cumplen dentro de este sistema de tratamiento. Existen tres tipos principales, como lo es las lagunas anaerobias, lagunas facultativas y de maduración. Cada una desempeña un papel clave en la depuración del agua residual. Entonces vamos con las lagunas anaerobias, que estas son pues las primeras en el sistema y están diseñadas para tratar las aguas residuales con alta carga orgánica. Estas operan en ausencia de oxígeno y dependen de bacterias anaerobias para descomponer la materia orgánica. Entonces, el proceso de tratamiento es primero pues que el agua residual entra a la laguna, donde los sólidos más pesados se sedimentan y forman un lodo en el fondo. Segundo, las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica a través de procesos de fermentación. Tercero, estas generan gases como el metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Y cuarto, el efluente parcialmente tratado pasa a la siguiente etapa del sistema. Las características de esta laguna nos dicen que pues tienen una profundidad aproximadamente entre 2 a 5 metros. Su tiempo de retención es de 3 a 5 días. Tienen una alta eficiencia en la reducción de la demanda bioquímica, es decir, un DBO alto, y pueden generar malos olores debido a la producción de ácido sulfídrico. Ventajas. Nos dice que estas requieren poco espacio en comparación de otros tipos y que son efectivas para tratar aguas con alta concentración de materia orgánica. En las desventajas tenemos que pues, producen gases que pueden generar olores desagradables y que la acumulación de los lodos requiere una limpieza periódica. Ahora vamos con las lagunas facultativas. Son las más comunes y se combinan en procesos aeróbicos y anaeróbicos. Se utilizan como tratamiento secundario para reducir aún más la materia orgánica y estabilizar el efluente. Su proceso de tratamiento es como primero en la capa superficial, las algas fotosintéticas producen oxígeno que es aprovechado por las bacterias aerobias para descomponer la materia orgánica. En la zona intermedia se encuentran las bacterias facultativas que pueden adaptarse a condiciones con o sin oxígeno. Y en el fondo del agua predominan las bacterias anaerobias que degradan los residuos orgánicos que llegan a esta zona. Sus características de profundidad son de 1 a 2 metros. Su tiempo de retención es aproximadamente de 10 a 20 días. La eliminación eficiente de la materia orgánica y la reducción de los patógenos, y funcionan mejor en climas cálidos debido a la actividad de las algas. Como ventajas tenemos que son de bajo costo y de operación y de mantenimiento. También cuentan con una capacidad de autodepuración mediante la interacción de las algas y las bacterias.
Y desventajas tenemos que requieren grandes extensiones de terreno y su rendimiento puede verse afectado por los climas fríos debido a la menor actividad fotosintética de las algas. Por último tenemos las lagunas de maduración. Las lagunas de maduración son la última etapa del tratamiento de las aguas residuales en el sistema de la estabilización. Su funcionamiento principal es la eliminación de los microorganismos patógenos, metales pesados y nutrientes residuales mediante la radiación solar, la sedimentación y la depredación biológica. Sus características son de 0.5 a 1.5 metros de profundidad para maximizar la penetración de la luz. Su tiempo de retención es aproximadamente de 10 a 40 días. Y su carga orgánica es menor a 30 kilogramos de oxígeno, de demanda bioquímica de oxígeno en 5 días. Sus procesos claves nos dice que es pues la eliminación de los patógenos, que allí pues se ve la activación de los rayos UV y la depredación de los protozoarios. La nitrificación y la desnitrificación es la conversión del amonio en nitratos y su posterior eliminación. Y por último también nos dice que es la sedimentación final, donde pues está la eliminación de los sólidos suspendidos restantes. Las ventajas de esta es la alta eficiencia de la eliminación de los patógenos. Esta no requiere insumos químicos para desinfección y son de bajo costo y de operación. Sus desventajas, pues que necesitan grandes extensiones de terreno, dependen de la radiación solar y son menos efectivas en climas fríos. Y pueden presentar crecimiento excesivo de las algas. Un ejemplo de aplicación podría ser el uso en comunidades rurales para garantizar la eliminación de bacterias E. coli y protozoarios. Tenemos acá un cuadro, una tabla donde nos habla un poco sobre el resumen comparativo de las lagunas. Las lagunas de estabilización pues son una tecnología eficiente y económica y sostenible para el tratamiento de las aguas residuales, especialmente pues en las comunidades rurales, y su diseño y operación dependen pues del tipo de la laguna que se utilice. Entonces dijimos que las lagunas pues son las anaerobias, la facultativa y la maduración, que tenemos su función principal, que es pues la reducción alta de la carga orgánica en cuanto a la anaerobia. En la facultativa es la eliminación de la materia orgánica y en la de maduración pues es la eliminación de los patógenos. Tenemos la profundidad de cada una de ellas, donde nos dice que en la anaerobia pues es de 2 a 5 metros, en la facultativa es de 1.2 a 5 metros y en la de maduración es de 0.5 a 1.5 metros. El tiempo de retención en días es en la anaerobia de 1 a 5 días, en la facultativa es de 5 a 30 días y en la de maduración es de 10 a 40 días. La ventaja principal en la anaerobia es que maneja aguas altamente contaminadas. En la facultativa es la combinación de los procesos aeróbicos y anaeróbicos y en la de maduración es la alta eficiencia de la desinfección. Ahora bien, vamos con los factores que influyen en las lagunas de estabilización, como lo son los factores físicos, que aquí podemos ver ya el tema de la temperatura. Nos habla de la influencia de la temperatura, y es que la temperatura afecta la velocidad de los procesos biológicos y químicos. A temperaturas más altas, la actividad microbiana pues es mayor y la degradación de la materia orgánica es más rápida. En temperaturas bajas, menores a 10 grados centígrados, la eficiencia del tratamiento disminuye. La temperatura en el impacto en las lagunas nos dice que pues en los climas cálidos la eliminación de los patógenos es más efectiva, y en los climas fríos el tiempo de retención debe ser mayor para compensar la baja actividad biológica. Tenemos también la radiación solar, que la influencia es esencial en las lagunas facultativas y de maduración porque impulsa la fotosíntesis de las algas generando oxígeno. También contribuyen a una eliminación de microorganismos patógenos mediante la radiación ultravioleta. El impacto en esta laguna es que en días nublados o en climas con poca radiación solar, la producción de oxígeno disminuye y puede afectar la eficiencia del tratamiento. La profundidad de la laguna, la influencia es que pues determina las condiciones aeróbicas o anaeróbicas
dentro de la laguna. Las lagunas anaerobias son más profundas, de 2 a 5 metros, pues para minimizar la penetración del oxígeno. En las lagunas facultativas su profundidad es de 1.2 a 2.5 para permitir zonas aerobias y anaerobias, y en las lagunas de maduración es de 0.5 a 1.5 para maximizar la acción del sol. El impacto en las lagunas es que si la laguna es muy profunda, pues puede no recibir suficiente oxígeno, y si es demasiado superficial, este puede producir un crecimiento excesivo de algas. Tenemos también la velocidad del viento, pues que su influencia es ayudar a la mezcla de la capa superficial y a la oxigenación del agua. También tenemos que puede influir a la dirección del flujo del agua dentro de la laguna. Sus impactos pueden ser que los vientos fuertes pueden generar turbulencias y resuspender los sólidos sedimentados. Ahora tenemos los factores químicos, que en estos tenemos la carga orgánica. La influencia de esta es pues que la demanda química de oxígeno es la cantidad de materia orgánica biodegradable en el agua, y que una carga orgánica alta puede provocar déficit de oxígeno y malos olores. El impacto en las lagunas, tenemos que en las lagunas anaerobias puede manejar cargas altas mayores a 300 kilogramos. También tenemos que en las lagunas facultativas se pueden manejar cargas medias entre 30 a 100 kilogramos, y que en las lagunas de maduración pues funcionan mejor con cargas bajas menores a 30 kilogramos. El pH del agua afecta la actividad de las bacterias y de las algas, con un pH óptimo entre 6.5 o 9.0 sería lo más adecuado. El impacto en las lagunas nos dice que pues si tienen un pH menor a 6, este inhibe la actividad bacteriana y reduce la eficiencia del tratamiento. Con un pH alto mayor a 9 podemos provocar la precipitación de nutrientes y afectar la eliminación de patógenos. Cuando hablamos de nutrientes, esto se nos refiere al nitrógeno y al fósforo, pues ya que la influencia son esenciales para el crecimiento de las bacterias a las algas, y el exceso de nutrientes puede causar proliferación de las algas. El impacto en las lagunas nos dice que los niveles elevados de fósforo y de nitrógeno pueden generar sobrepoblación de algas y afectar el equilibrio del ecosistema de la laguna. El oxígeno disuelto, entonces la influencia de este es clave para la degradación aeróbica de la materia orgánica. Se genera por la fotosíntesis de las algas y la transferencia desde la atmósfera. El impacto en las lagunas es que si los niveles bajos de oxígeno pueden generar malos olores y acumulación de lodos. Un correcto balance entre la actividad fotosintética es necesario para mantener las condiciones estables. Y por último tenemos los factores biológicos. En este nos habla sobre la actividad microbiana, ya que pues la influencia de este es que la eficiencia del tratamiento depende de la actividad de las bacterias aeróbicas, anaeróbicas y facultativas. Las bacterias aerobias descomponen la materia orgánica en la superficie, y las bacterias anaerobias degradan los sólidos sedimentados en el fondo de la laguna. El impacto en este es que una reducción de microorganismos por cambios de pH o temperatura o carga orgánica afecta la eficiencia del tratamiento. También tenemos la presencia de algas, que la influencia es que las algas producen oxígeno mediante la fotosíntesis y ayudan a la degradación de la materia orgánica. Sin embargo, un crecimiento excesivo puede causar eutrofización. En el impacto de las lagunas nos dice que pues en las lagunas de maduración las algas favorecen la eliminación de patógenos mediante radiación ultravioleta, y el exceso de este puede generar un pH alto y la dificultación de la desedimentación. Tenemos también depredadores de patógenos, que la influencia pues es que los protozoarios y los zooplancton ayudan a reducir las bacterias y los virus patógenos en las lagunas de maduración. El impacto es que su presencia mejora la calidad microbiológica del agua tratada. Y como conclusión de esto podemos decir que pues el rendimiento de las lagunas de estabilización dependen de una combinación de factores físicos, químicos, biológicos y operacionales en un diseño adecuado, junto con un mantenimiento correcto para garantizar el tratamiento eficiente y sostenible y de bajo costo.
Tenemos una diapositiva que nos habla sobre la importancia y la aplicabilidad de las lagunas de estabilización, la cual nos habla sobre el uso de estas lagunas, ya que pues es fundamental la gestión de las aguas residuales porque pues nos ofrece una solución de bajo costo y de mínimo mantenimiento, lo que lo convierte en una operación ideal para países en vías de desarrollo y áreas de recursos limitados. Su eficiencia se ve reflejada en una capacidad para remover la materia orgánica, reducir la carga de nutrientes y eliminar microorganismos patógenos, mejorando así la calidad del agua tratada y permitiendo su posible reutilización en actividades como el riego agrícola o la recarga de cuerpos de agua superficial. Además, pues las lagunas de estabilización contribuyen a la sostenibilidad ambiental, ya que no requieren productos químicos para su funcionamiento y favorecen pues la integración de la biodiversidad en el proceso de tratamiento. Organismos como bacterias, algas y protozoarios juegan un papel clave en la depuración del agua, creando un sistema biológico autosuficiente que puede operar con un mantenimiento mínimo. Y ya para concluir, pues quiero decir que pues en resumen las lagunas de estabilización son una solución eficaz, económica y ecológica pues para el tratamiento de las aguas residuales, especialmente pues en las comunidades rurales y en aguas de un acceso limitado de tecnologías convencionales. Su éxito depende pues del diseño adecuado y de un monitoreo constante y de un mantenimiento periódico pues para garantizar el funcionamiento a largo plazo. A pesar de los desafíos, pues se continúa siendo una opción clave en el saneamiento sostenible, promoviendo la reutilización del agua y de la conservación del medio ambiente. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado la exposición. Gracias.